Hola mis amadas hermanas, un gusto de saludarlas y un gusto y un privilegio de estar nuevamente con ustedes compartiendo una palabra del Señor. Este mes hemos estado compartiendo un versículo de la Biblia y yo quiero compartir con ustedes un versículo que está en el Salmo 103 y dice así el Salmo 103, verso 7. Dice así la palabra del Señor. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Ese es todo el versículo que vamos a ver hoy. Bueno, este versículo está en el Salmo 103. El Salmo 103 es un hermoso himno de alabanza a Dios. Es un salmo escrito por David donde David está alabando al Señor por sus beneficios, por su redención, por su justicia, por su misericordia. Es tan conocido, ¿cierto? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bueno, y dentro de esta inspirada adoración aparece este hermoso versículo, casi escondido entre las alabanzas. Sus caminos notificó a Moisés. Dios se revela. Cuando pensamos en camino, pensamos en una tierra hollada o una tierra aplanada, arreglada o apta para andar por ella, ¿cierto? Pero cuando la palabra de Dios habla de camino, hace referencia a una figura, a una manera de proceder o de pensar. Por ejemplo, el Salmo 139:3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ese mismo Salmo, en el verso 23, dice, ve si hay en mí camino de perversidad. Entonces, el camino es un símbolo de la existencia, podríamos decir, de la manera de proceder, la manera de pensar o la manera de ser. Cuando dice la Escritura, sus caminos notificó a Moisés, quiere decir que a Moisés Dios se reveló, se mostró. Dios le notificó, o sea, le hizo saber, le transmitió, lo hizo partícipe a Moisés de su naturaleza. Dios se reveló, Dios le reveló sus atributos a Moisés. En otras palabras, Moisés lo conoció íntimamente, ¿ya? Podríamos decir que los caminos del Señor son sus preceptos, sus designios, sus promesas, su propósito y su voluntad. Esto podemos decir que son los caminos de Dios, ¿ya? También cuando pensamos en los caminos de Dios, por ejemplo, en Apocalipsis 15:3 dice, justos y verdaderos son tus caminos. Está hablando del Señor. O Romanos 11:33 cuando dice, inescrutables son tus caminos. O sea, Señor, tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, porque estamos hablando de la forma de ser de Dios, de los atributos de Dios. ¿Ya? Entonces, pero terminemos el versículo. Dice el versículo y termina y dice, y a los hijos de Israel sus obras. O sea, a Moisés le notificó sus caminos. Dios se mostró a Moisés. Moisés tuvo una relación personal con Dios, pero a los hijos de Israel sus obras. Es diferente, ¿ya? ¿Qué conocieron los hijos de Israel? Las obras de Dios, sus hechos, sus acciones, los milagros. Vieron y escucharon las maravillas de Dios. Vieron abrirse el mar, vieron caer pan del cielo, vieron salir agua de la roca, ¿cierto? Todas esas cosas vieron las obras de Dios, los hijos de Israel. Vieron humear el monte, escucharon su voz. Y ahí dijeron ellos, no queremos escuchar la voz de Dios, que sonaba como trueno, ¿cierto? Sino que le dijeron a Moisés, anda tú, y tú nos dices lo que Jehová quiere decirnos. Entonces, ellos vieron lo que Dios hacía, ¿ya? Me hace pensar un poquito en el Señor Jesucristo, que muchos vieron sus maravillas, muchos vieron los milagros del Señor, pero pocos le conocieron. Pocos le conocieron o muy pocos quisieron conocerle, ¿ya? El mundo entero es un testigo de las obras de Dios. Dice la palabra del Señor, los cielos declaran
dice la palabra de Dios, los cielos declaran la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Algo así. No lo tengo aquí anotado, ¿cierto? Los cielos declaran la obra de Dios. La creación anuncia su poder, su gloria, y aún así es desconocida en intimidad para muchos. Pero Dios es un Dios de revelación, ¿ya? Por ejemplo, algunos dicen que los agnósticos piensan que puede haber un Dios, pero que no se puede conocer. Otros piensan que sí existe Dios, pero que éste está demasiado elevado para revelarse a su creación, para tener una relación con lo creado, ¿ya? Pero la verdad es que este Dios poderoso y supremo tiene el corazón inclinado a los hombres y está deseoso de ser conocido. Jeremías 9, 23 y 24 dice: Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. El Salmo 46, 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces podemos entender por la palabra de Dios que Dios quiere revelarse al hombre. En el libro de Corintios, en 1 de Corintios, en el capítulo 6, la palabra nos enseña que solo podemos conocer a Dios a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo realiza en el corazón del que le busca un acto de revelación de sí mismo. O sea, Dios quiere ser conocido, Dios quiere ser conocido. Dios quiere tener una relación con el hombre, pero solo podemos tener esa relación a través del Espíritu Santo. Me gustó un autor de un libro muy hermoso que se llama El conocimiento del Dios Santo. Y dice así, esta es una frase que quiero compartir con ustedes, es una frase un poco poética. Dice: aunque contaminada y atada la tierra por el grandioso desastre de la caída, el alma siente cuál es su origen y suspira por regresar a su fuente. Bueno, podríamos decir que el alma de todo ser viviente sabe que Dios es su fuente, que Dios lo hizo, ¿verdad? Pero la verdad es que la Escritura dice que no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Es Él el que se revela. Pero es importante que sepamos que Dios se hará conocido a través del Espíritu Santo. Es la única forma en que Él se revelará. En Corintios también dice que ¿quién conoce el espíritu del hombre sino el hombre? Y ¿quién conoce el espíritu de Dios conoce las cosas de Dios? No lo tenía, pero vino a mi corazón en esta hora. Entonces, la pregunta sería, ¿pero cómo puede ser realizado esto? ¿Cómo este Dios precioso y glorioso puede revelarse al hombre? Y la respuesta está en la Biblia y es simple: por Jesucristo nuestro Señor. En Cristo y por Cristo Dios realiza su completa autorrevelación, aunque no se muestra a la razón, sino a la fe y al amor. Dice este autor: la fe es un órgano del conocimiento y el amor un órgano de la experiencia. Dios vino a nosotros en la encarnación, en la expiación nos reconcilió consigo mismo y por la fe y el amor entramos en su presencia para alcanzarlo. Dios quiere ser conocido. Dios quiere tener una relación personal con el hombre. Entonces nosotras debemos preguntarnos, nosotras también somos de su pueblo, ¿cierto? La Escritura nos acaba de decir en el Salmo 103 que Dios reveló sus caminos a Moisés, se reveló a él, ¿cierto?
y al pueblo de Israel sus sobras. Nosotros debemos preguntarnos, ¿conocemos al Señor? ¿Vemos las obras de Dios? ¿Cuál es nuestro lugar en esto? ¿Conocemos íntimamente al Señor, un conocer por experiencia? ¿O vemos los milagros y vemos las maravillas del Señor, pero no le conocemos en realidad? Bueno, estamos invitadas a conocerle personalmente. Dios quiere ser conocido. No que nos quedemos con lo que Él hace, sino que conozcamos lo que Él es. No que bendigamos y nos alegremos por sus milagros y todas las cosas que Él realiza, sino que realmente lo conozcamos a Él. La vida del hombre, el propósito de la vida del hombre es conocer a su Creador. Y eso es maravilloso, amadas. Yo quiero quedarme con esta escritura que encontré aquí en Isaías, porque estremeció mi corazón. Miren, en el capítulo 65, en el verso 5 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Es como si el Señor estuviera diciendo, aquí estoy, conózcanme. Aquí estoy, conózcanme. Me pareció tan hermoso, amadas. Luego Él se extiende y dice, voy a leer un pedacito de esto, de lo que dice de los que no le conocen, de los que andan en otras cosas. Dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre los ladrillos, que se quedan en los sepulcros y los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Bueno, y aquí de nuevo viene y da una palabra de juicio, pero miren, esto le dice a los que andan en idolatría, a los que andan lejos de Él, porque Él se para y Él dice, estoy aquí, conózcanme, conózcanme. Pero así dice para su pueblo, miren, en el verso 8 del capítulo 65 dice, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no los destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Esta hermosa palabra que estremeció mi corazón se las comparto. Dios quiere ser conocido. Él quiere ser conocido por su pueblo. No podemos honrarlo y no podemos adorarlo de la manera correcta si no lo conocemos. No leemos la Biblia ni estudiamos para conocer más y inflarnos de conocimiento. Estudiamos la Biblia porque queremos conocerlo, porque en sus páginas está la persona de Dios. Su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre que nos ha escogido. Amados, busquemos conocer a Dios. Busquemos en este tiempo conocerlo más personalmente. Busquemos para conocerlo y adorarlo como Él se merece, no como un Dios que creamos en nuestra mente, como Él es en verdad. Conozcamos sus atributos, conozcamos verdaderamente su obra, su amor, su corazón. Estamos invitados a hacerlo, amados, amadas. Esta palabra que ha estremecido mi corazón se las comparto. Que no seamos de los que hemos visto las obras. Seamos de los que conocemos los caminos del Señor, de los que conocemos su corazón. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, como lo ha sido para mí. Y que el nombre del Señor sea exaltado. Amén.